Coincidiendo con el 30 aniversario de mi primera exposición individual, que fue en 1983, al invitarme a exponer, retomé una vieja idea, una joven idea absurda de cuando tenía 20 o 20 y pocos años, en la que quería hacer una exposición retrospectiva. Y poco por dejadez y por no creer tan firmemente en la inutilidad como ahora, pues la deseché. Ahora retomo esta idea y, curiosamente, con los años mi trayectoria ha ido más por el camino del vacío, del desaprovechamiento y de la inutilidad, y la he retomado haciendo un salto en el tiempo. Es decir, la exposición se plantea como la retrospectiva que haría un ancianito o un artista ya muerto. Es de alguna manera la exageración o la caricatura de una retrospectiva, utilizando ese periodo de tiempo como soporte plástico y el propio formato de la exposición retrospectiva para construir la pieza. La exposición empieza con obras de infantiles, como uno de los primeros cuadros importantes de cierta entidad, teniendo en cuenta que tenía 10 años, en el que me lié la manta a la cabeza y hice algo sencillito. Pues simplemente lo que se veía desde la ventana de mi habitación, que era un patio de manzana grande, en el que se veían todos los edificios, desde Prosperidad hasta Avenida de América. Y aunque tardé bastante, en fin, creo que Antonio López tardó algo más. Bueno, creo que está el hombre por ahí todavía retocando el de la Gran Vía. En fin, la exposición continúa con obras de esa primera exposición individual, que por supuesto era algo anecdótico. Tenía 16 años y, bueno, deja de ser una pretenciosidad de esas cosas raras que hace de joven. Y aunque tenía más de 30 cuadros, y en esta exposición, en la Galería El David, que era una galería coqueta de la época, que había tenido cierto renombre en su momento, y bueno, pues hay unos cuadros de esta exposición. Continúa el recorrido con obras más posteriores, un poco de aprendizaje, retratos, obras un poco de este tipo más académicas. En esa época yo ya dejo de estar en academias, porque había estado los 9 años en academias de pintura, y empiezo un poco a investigar por mi cuenta. Hay cuadros, experimentos más o menos resueltos, que empiezo a utilizar ya las sombras. Me empieza a interesar las sombras como forma, más que como elemento plástico, y a la vez empieza a dejar de interesarme la figuración. Y por un lado, la técnica figurativa es la que controlo, en la que me he educado, pero el concepto figurativo no me seduce, no me interesa. Y aquí pasa a otra etapa en la que pues empiezo a trabajar en lo que realmente me gustaba en ese momento, que era, y me sigue gustando, la geometría, y un planteamiento geométrico muy minimalista. Entonces empiezo a construir cuadros. En realidad lo que hago son prácticamente como esculturas, que luego las pinto, en las que por medio de elementos figurativos, como técnica, conceptualmente ya construirse obras minimalistas. En un principio son más figurativas y eso va depurándose poco a poco hasta llegar a unas formas muchísimo más sutiles y con cada vez menos adornos. Voy quitando elementos. Y este es el desarrollo que hago pictórico durante varios años, en el que sigo trabajando a la vez que hago otro tipo de obras en otros soportes como instalaciones, vídeos, acciones. En fin, siempre he tenido claro una perogrullada, pero que a veces hay que explicarla porque la gente no lo entiende. Pienso en ideas y no en soportes. Es decir, tengo una idea y a veces esa idea, el soporte es un cuadro, otra vez la idea es un vídeo. No entiendo muchas veces cómo los artistas se definen como pintores o escultores o videoartistas. Pienso que el soporte es solo soporte y los conceptos, pero bueno, esto ya es otra cuestión. En la exposición continúan otra serie de trabajos más recientes, o de los últimos 10, 15 años, en los que
en los que cada vez profundizo más en esa especie de casi de quietismo artístico en el que ando imbuido, que parte de punto cero, parte desde la inutilidad para empezar a generar cosas. Entiendo que el arte, la gran utilidad del arte es exactamente que no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada. Creo que eso es su gran potencial. A partir de ahí deja de representar, deja también de ser manipulado, o deja de ser traductor de otros conceptos, y en sí mismo empieza a generar cosas. Así planteo mi trabajo como un motor que parte de un punto cero, y para eso el camino de la inutilidad, el camino del desaprovechamiento y también las emociones situadas en un punto en tierra de nadie me interesan mucho. Las emociones que siempre están asociadas a un elemento que las genera, que las crea, y cuando realmente este elemento lo trastocas, pues nos encontramos con emociones situadas en tierra de nadie. En esta línea de trabajos tengo una serie de sustracciones de contenido, sustracción de contenido de un concierto de punk rock, de un programa radiofónico, sustracciones de contenido de una película, como aportación de contenido graso, en la que simplemente en una casa a la que me invitaron, que chirriaban muchísimo las puertas, pues en un momento que estuve solo en la casa las engrasé todas y después me fui de la casa sin preguntar ni tener referencia alguna. Y entre las aportaciones de contenido, una de las últimas eran unos buzones de cartas de una casa que con un amigo los cogimos, y cuando los llevamos al estudio que compartíamos, pues nos dimos cuenta que realmente le habían quitado un momento, se habían ido a comer los obreros para poner el nuevo, pero no habían todavía quitado las cartas. Es decir, nos dimos cuenta que nos habíamos llevado toda la correspondencia real que estaba ahí, que estaban todavía los buzones cerrados. Y la verdad es que aquello se quedó años en mi estudio, no hicimos nada, y al cabo de los años, de 7 a 8 años, la pieza se terminó volviéndolo a dejar exactamente en el mismo sitio a las 4 de la mañana, porque claro, la cosa era así delicada, y lo volvimos a dejar. Otra de las aportaciones de contenido últimas que he realizado es en Ciudad Juárez, en el que planteé el regalar dinero de forma anónima con el mutuo desconocimiento. Y bueno, yo me interesaba que dinero representara al poder, que creo que es el culpable, el gran problema en Ciudad Juárez, tanto por acción o por omisión, y el dinero representaba perfectamente a este poder, y el desconocimiento, porque es otro de los problemas. Realmente nadie sabe quién las mata, no se sabe nada, hay un desconocimiento absoluto. La pieza fue complicada para repartir el dinero, en fin, por situaciones logísticas allí, y finalmente el soporte de la pieza se decidió que no tuviera ninguno. Solamente es una pieza que se difunde por medio de la palabra, tanto verbal como escrita, tanto oral como escrita, y ese desconocimiento mutuo es la esencia de la pieza. Otros trabajos en esta línea son hacer anulaciones de contenido también, es decir, no es destrucción sino anulación, como la de un cuadro del siglo XVII, y la idea era el realizarla dentro de un museo con una representación del mundo del arte, es decir, la dirección del museo, un crítico de arte, un restaurador de arte y un pequeño grupo de espectadores. Además, también me interesaba mucho el concepto pictórico de capa sobre capa sobre capa, es decir, de un cuadro se acaba viendo un 0,10% de las capas que se han dado. Entonces me gusta mucho ese trabajo realizado pensando para la siguiente capa, no para un trabajo final, ¿no? Conceptualmente me parece que es muy interesante. Creo que es un poco la esencia del arte, ¿no? Ir trabajando no pensando en un resultado final, sino en el paso siguiente o que eso te dé una lectura siguiente. Otro de los trabajos que presento en esta exposición, ya más últimos, es el proyecto Anonymous Woman, en el que llevo trabajando estos últimos años, que surge a partir de encontrar a una vecina que sale todos los días a las 3 de la tarde a un discurso diario,
en el que habla de filosofía, de literatura, de todo. Pero claro, esta vecina no le habla a nadie en concreto, sino habla a un patio de vecinos abierto sin dirigirse a nadie. Los de sus discursos son magníficos, habla con una rotundidad absoluta sobre cosas, con una profundidad y una lucidez increíble. En un principio no tenía muy claro qué hacer con esa documentación, no me da un poco de pudor el usarla, la verdad. Entonces decidí grabarla durante un año y al año ella misma me dio la clave. Bueno, ella no sabe que la grabo. Y me dio la clave que dijo, no sé cómo, pero estoy segura que este mensaje va a salir de este patio y se va a difundir por el mundo. Entonces, bueno, pues creo que soy tu hombre. Entonces decidí difundir su mensaje por medio de obras de arte. Entonces he realizado varios proyectos en los que utilizo pues a veces el texto, a veces la voz, no la saco a ella nunca y siempre intento, pues por supuesto, con respeto difundir su mensaje, las partes más inteligentes y más potentes. Hay como 10 o 12 proyectos realizados hasta la fecha en los que se presentan en esta exposición. Algunos como un concierto de punk rock de una sola canción que se organizó en un parque y una canción compuesta con letras de ella, con el grupo Sorbus Windows Liker, que fue el grupo encargado de componer la canción, y otros proyectos como en Hong Kong, donde se organizó una manifestación con frases de la señora en chino, en pancartas. Las frases eran de carácter filosófico y no reivindicativo y con lo cual pues la policía no podía hacer nada porque curiosamente Hong Kong es la única ciudad de China donde hay libertad de expresión y está permitido manifestarse. Entonces mi proyecto era desaprovechar esa capacidad y manifestar con frases que no tuvieran contenido reivindicativo. Y bueno, esto es un poco con varios trabajos más, por supuesto. La exposición tiene una amplia selección de obras y con esta idea de exposición de viejud, pues hay un recorrido completo de todo mi trabajo, acompañado de un catálogo. Y, en fin, espero que interese al espectador el proyecto y muchas gracias por vuestro tiempo.
can go to sleep, fat bitch.